orgullo me sacó del jardín. Su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo que de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Oh, yo quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Oh, yo quiero conocer a Jesús. Yeshua. Quiero conocer a Jesús. Oh, yo quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Oh, yo quiero conocer a Jesús. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Yeshua. Yeshua. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Yeshua. Muy, pero muy bendecida noche, hermanos. Ahí donde se encuentran, les pido que alcen las manos e inclinen sus cabezas y vamos a elevar una oración a nuestro Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, que en esta noche nos estés hablando directo al corazón. Que esta palabra esté contendiendo, Señor, a tu iglesia, que esté cambiando lo que debe cambiar en el corazón de tu iglesia, que esté instruyendo a tu iglesia, que esté corrigiendo a tu iglesia, Señor. Estamos en tiempos difíciles
Y más que nunca, Señor, necesitamos de tu palabra. En el nombre de Jesús, háblanos, Padre. Te necesitamos. Te damos gracias. Amén y amén. Yo no sé si vos estás gozoso, pero yo estoy muy gozosa de estar en esta noche nuevamente ante la presencia del Señor como iglesia, todos unidos como iglesia. Y el Señor me llevó en oración a un libro que ya hemos estado escudriñando, y por cierto mucho, hemos visto, este libro es oscuro en la Biblia, el libro de Jueces. Te invito a que abras tu Biblia en Jueces 9. Los hombres que vamos a encontrar en el libro de Jueces no son reyes, son jueces que Dios los levanta en determinado momento para libertar a su pueblo. Cumplen una función y ya. Sabemos que en el periodo de jueces viven sin rey. Bueno, en realidad viven como si no tuvieran rey, porque sí tenían rey. Nuestro Señor era el rey de ellos, pero ellos vivían como bien les parecía a cada uno, ¿sí? Y tenemos que tener mucho en cuenta la etapa de jueces, porque la actualidad, el hoy, se parece mucho al periodo de jueces. En cuanto a... Vemos que nos rodean personas que viven como bien les parece y como no queriendo dejar que Dios reine en sus vidas. Otra cosa que aprendemos en el libro de Jueces es que cuando el pueblo de Dios se ponía desobediente y hacía las cosas que les desagradaban al Señor, lo que ocurría es que los enemigos se ponían poderosos, se empoderaban. Y esa es una fórmula que todo cristiano debe saber. La fórmula para que el enemigo se empodere y venga a zarandear e incluso a destrozarte es desobedecerle a Dios. Viví como bien te parece, sin tener en cuenta que tenemos un rey. Rey de reyes, Señor de señores, por cierto. Y también vemos en el libro de Jueces la gran misericordia de Dios, que cada vez que ellos desobedecían, los enemigos se volvían poderosos, los oprimían. Entonces buscaban a Dios, se arrepentían, se desesperaban, clamaban a Dios, y el Señor en su gran misericordia, en esa misericordia que es a millares, el Señor les levantaba un juez y los libertaba. Y hemos visto en prédicas anteriores que este es un patrón que se repite, el de jueces, ¿no? El de la desobediencia, los enemigos que comienzan a tener fuerza, que los comienzan a oprimir, el del arrepentimiento, el de juez que libera, y nos olvidamos y volvemos nuevamente a la desobediencia. Es algo, hermanos, en estos tiempos tan difíciles que está pasando la humanidad, es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque en este libro tenemos mucha enseñanza y no podemos vivir como si Dios no fuera nuestro rey. Y hoy nos vamos a encontrar con un juez que se llama Abimelech, ¿sí? Tuvimos otros jueces antes, tuvimos a Otoniel, a Od, a Samgar, a Débora, que se levantó con Barak, luego Gedeón, y ahora viene Abimelech. Para hablarte del juez anterior de Abimelech, de Gedeón, bueno, podríamos decir que es un hombre elegido por Dios, un juez que levantó Dios, que hizo las cosas muy bien. Sacando que necesitó, porque era inseguro, un par de pruebitas que Dios le confirmara que realmente el Señor lo había escogido para tremenda, ¿no? Batalla que era nada más y nada menos que contra los madianitas. Gedeón es un hombre que hizo las cosas muy bien y que ya al final, una vez que consigue la victoria, consigue el triunfo, Gedeón se niega porque lo quieren hacer rey, lo quieren hacer señor sobre ellos, y Gedeón se niega rotundamente: yo no voy a ser señor de ustedes, ni tampoco mi hijo, ni mis nietos. Y para aclararte un poco, ¿no?, del juez anterior de Gedeón, él tenía muchas esposas, muchas, pero muchas. Y algo también
que vale la pena exponer es que cuando leemos en el Antiguo Testamento esto de hombres que tenían tantas esposas, no es porque el Señor lo permitía, ¿no? Lo que se nos relatan son sucesos, pero esto de la cantidad de esposas y concubinas, esto no es el diseño de Dios, así que no podemos de ningún modo pensar que en el Antiguo Testamento era permitido que el hombre tuviera muchísimas esposas. No era así, pero la Biblia nos relata, la palabra de Dios nos relata los hechos crudos, así como pasaban, ¿sí? Y bueno, y como Gedeón tenía muchas esposas, también a través de la palabra de Dios nos enteramos que Gedeón llegó a tener 70 hijos. Pero además, ¿sí? Además de todas esas esposas que le dieron 70 hijos, Gedeón parece ser que no le alcanzó porque también tuvo una concubina, ¿sí? Y con esa concubina es con quien tiene este hijo que se llama Abimelech. Abimelech entonces es el hijo de Gedeón con una concubina, ¿sí? ¿Y qué significa? Abimelech significa mi padre es rey. Y qué contradictorio, ¿no? Porque observa, hermano, que Gedeón cuando lo llaman a reinar, a ser señor sobre ellos, dijo, no, yo no voy a ser señor de este pueblo, ni mi hijo tampoco. Pero sin embargo al hijo de la concubina le pone mi padre, ¿sí? Es rey. Bien, vamos ahora a leer, ¿sí? Jueces 9, vamos a leer, es un capítulo bastante largo, pero lo vamos a hacer, vamos a tratar de que salga una buena enseñanza de todo esto, de escudriñarlo profundo y brevemente para sacar lo más importante de este capítulo. Versículo 1. Abimelech, hijo de Jerobbaal, ¿sí? Este es Gedeón. Cuando leemos Jerobbaal, es Gedeón. Abimelech, hijo de Jerobbaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre. Es decir, que fue a ver a los hermanos de la madre. No se fue a la familia del padre de Gedeón, sino a los hermanos de su madre. Esto es, a sus tíos. Y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre. ¿Sí? O sea que fue a hablar con toda la familia que venía de parte de su madre, de parte de los hijos de su abuelo, sus tíos. Diciendo, vamos a ver qué dice Abimelech. Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem. Y ahora él va a darles una pregunta que pretende que sus tíos vayan y promulguen, ¿no? Y acá es donde empezamos a ver que Abimelech tiene para decirle de algún modo corazón de político, es hábil, es manipulador, lo vamos a ir descubriendo. Le dice así, ¿qué os parece mejor? Cuando alguien te hace una pregunta así, ¿qué te parece mejor? ¿Qué preferís? Yo la verdad que tiendo a pensar que acá puede haber gato encerrado, ¿sí? Si bien estamos ante un juez, vamos a notar una cosa, ante alguien que Dios levanta como juez. Notamos lo siguiente, que Dios también puede utilizar a personas que son un desastre, como instrumento, si esa es su voluntad. Puede utilizar a personas que no obedecen a Dios, ¿sí? A pesar de que lo levantó como juez y como libertador. Lo que vamos a aprender en esta historia, que es algo así como una película de mucha acción, ¿sí? Es que al final hay un versículo, ¿sí? En toda esta historia que parece donde hay batallas, guerras, acción. Al final nos encontramos con un versículo que es, ahí está lo que Dios quería decirnos. Esto es algo así como cuando los padres le damos a nuestros hijos un sermón y hablamos 1 hora y media con nuestros hijos y nos explayamos enseñándole algo, queriendo transmitirles algo hasta que lo terminamos con, bueno, no lo haces o no vas por esto y punto. Y con Jueces 9 ocurre algo similar, ¿sí? Otra cosa que vamos a ver en Jueces 9, vamos a descubrir el uso de la parábola. Si alguno piensa que las parábolas se inician con Jesús en el Nuevo Testamento, no.
Dios utiliza la parábola desde Jueces 9. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y a lo largo de toda su escritura, ¿sí? El Señor, vamos a notar que utiliza la parábola. ¿Por qué? Porque la parábola es una forma sencilla y práctica de enseñarte algo. Por eso el Señor Jesucristo, cuando hablaba del reino de los cielos, el reino de los cielos es semejante a... Sí, eso es la parábola. Y acá tenemos la primera parábola, ¿sí? En Jueces 9, en el Antiguo Testamento. Así que no asocies las parábolas en la Biblia solamente con las parábolas de Jesús. Y acá, bueno, releemos. Abimelec va a lo de sus tíos de parte de la madre y les dice: ¿qué os parece mejor? ¿Qué les parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal? ¿Que los gobiernen 70 hombres, o sea, mis medios hermanos, todos los hijos de Gedeón, mi padre? ¿O que os gobierne un solo hombre? Acá estamos viendo una consulta ciudadana, ¿sí? Este capítulo, vamos también a descubrir que habla mucho del liderazgo, ¿sí? Ahora, ojo con el tema del liderazgo, porque hay mucha gente que dice: sí, yo soy líder nato, soy líder nata, pero hay dos tipos de liderazgos. Hay liderazgos llenos de impiedad y de maldad. A ver, un personaje que todos conocemos y que nos horroriza el liderazgo que tuvo en su maldad, en el desastre, en el dolor que provocó Hitler. Pero, a ver, para hablar de líderes que han realmente se han manejado con moral, con códigos, en la historia argentina, Manuel Belgrano. Entonces, vamos a estar viendo el liderazgo, pero no confundamos, porque hay liderazgos y hay liderazgos. Y a mí me llama la atención, ¿sí? Que hace esta consulta. ¿Qué les parece mejor? ¿Que los gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o sea, mis medios hermanos, los hijos de las esposas de mi padre? ¿O que los gobierne un solo hombre? Acordaos, les dice a los tíos, que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Yo soy de su sangre, ¿sí? Porque soy hijo de su hermana, ¿sí? Soy nieto de su padre, yo soy su sangre. Abimelec los está manipulando. Les está diciendo: hay una ventaja en que los gobierne yo. Somos de la misma sangre. Ahí está manipulando a sus tíos, los de Siquem. Y dice el versículo 3: y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían: nuestro hermano es... A ver, la realidad es que los tíos y la familia materna de Abimelec se inclinaron, optaron por favorecerlo, no porque era de la sangre, sino porque les convenía, ¿sí? Y dice que le dieron 70 ciclos de plata. Esto es que ya comienzan a darle dinero para la campaña política, ¿sí? Ahora, el temita que vamos a descubrir acá es de dónde sacan el dinero, porque dice: y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal Berit. Comienza todo mal, todo mal. Ninguna obra, ¿sí? Fundada, hermanos, ninguna obra fundada en desobediencia. Ninguna situación, ningún emprendimiento, nada a lo que nos enfoquemos y que lo fundemos en desobediencia, hermanos, va a tener un buen final. Olvídense de eso. Y acá vemos que él recibe dinero para su campaña política, nada más y nada menos que del templo de un dios falso, ¿sí? Y dice que recibe los 70 ciclos de plata, ¿sí?, del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos, es decir, vagos, hombres vagos y vagabundos, hombres errantes que andaban de acá para allá,
que le siguieron. La realidad, mis hermanos, es que nadie le estaba siguiendo a Abimelech, pero cuando él puso la platita, ahí sí, estos vagabundos, estos ociosos, estos vagos, lo comenzaron a seguir. Y lo lamentable en todo esto es que Abimelech tuvo que comprar gente, ¿sí? Y acá vale la pena aclarar que ojo con las personas que nos rodean, porque a veces nos rodean pero para sacar un beneficio, ¿sí? Y una de las cosas que vamos a aprender hoy es que aquel que hoy te da su apoyo es el que mañana se puede dar vuelta. Esto lo vemos mucho en las iglesias, sobre todo cuando se levanta el espíritu de Absalón, ¿sí? En algún ministro o en algún hermano que comienza a manipular a los demás hermanos con mentiras y quiere manejarlos así, quiere ser líder, ¿sí? Haciéndole creer a los demás que tiene algo mucho mejor para ofrecer, que es lo que estaba haciendo Abimelech. ¿Sí? Eso es manipulación. Es preferible, hermanos, que haya un hombre noble, ¿sí? Para seguir, un hombre que tiene visión, ¿sí? A uno autoproclamado, porque hay muchos que se autoproclaman. El tema es que quien te tiene que proclamar es nuestro Señor. Así que con la plata del templo de Balberit, él recibe, le da a estos vagabundos, a estos vagos, ¿sí? Que lo siguen porque les conviene la plata y porque no tienen otra cosa que hacer, ¿sí? Y que son interesados, ¿sí? Venían por una ganancia deshonesta. Esto la verdad que no suena lindo, ¿sí? Cuidado, hermano, cuidado, hermana, de vender tu consagración a Dios. Cuidado de cambiar al Señor por plata. Cuidado de separarte de Dios porque no me queda otra cosa, y te metes en algo sucio o en algo que a Dios le desagrada o en ganancias sucias. Cuidado, hermanos. Cuidado con canjear a Dios por dinero, porque no me salió otra cosa, pastora, y bueno, el negocio es medio turbio y tengo... Cuidado, hay peligro en un trabajo sucio, hay peligro en elegir cosas corruptas, mucho cuidado, eso tiene un precio, ¿sí? Nosotros los hijos de Dios tenemos que plantearnos siempre que vamos a tomar una decisión y a realizar una acción. Esto es lo que quiere Dios y yo lo glorifico a Dios. Sí. ¿Te imaginas siendo corrupto? ¿Te imaginas siendo fraudulento, mentiroso? Que puedes llegar a sentir: con esto glorifico a Dios. No, todo lo que hagamos, sí, tiene que ser como hijos de Dios que somos para que el Señor se glorifique en nosotros. Y vamos a ver ahora lo que va a hacer Abimelech. Versículo 5. Y viniendo a la casa de su padre, en Ofra, esto es a la casa de Gedeón, que ya había partido, mató, esto es terrible, porque dice que mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 varones sobre una misma piedra. Para esto usa a estos vagabundos, a estos ociosos, a estos vagos, a estos personajes que los compró con dinero del templo de Balberí, para eso, para autoproclamarse como rey y para sacarse de encima todo lo que le estorbe en esto de reinar. Entonces manda a matar a sus 70 medio hermanos, manda a matar a los de su sangre, ¿sí? No quería estorbo de parte de ellos, eso es indudable. Pero, dice acá la palabra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Gloria a Dios que uno logró huir. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo
y fueron y eligieron a Abimelec por rey, cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquén. ¿Cómo yo puedo ver qué diferencia hay entre Abimelec y entre Gedeón? Porque como te dije recién, Gedeón no anhelaba ser rey, no anhelaba ser señor de ellos. Y de pronto, tristemente, nos encontramos con una realidad tremenda de parte de su hijo, del hijo de su concubina. Mata a sus hermanos, contratando vagabundos, ociosos. Es un corrupto, es un malvado. Manipuló a su familia de sangre, ¿sí? Para esto, para que lo levantaran como rey, ¿sí? Gedeón en su momento, hermanos, había hecho lo que tenía que hacer, lo que Dios le había ordenado. Y él se levantó, él confió en Dios, lo hizo y ya. Y no quiso más, no pretendió nada más. Fue un hombre obediente al llamado y a aquello para lo cual el Señor lo había escogido. Pero Abimelec quería ser rey y todo nos muestra que esto fue una autoproclamación, ¿sí? Entonces leemos ahora, ¿sí? Ahora ya Abimelec es rey, ¿sí? Y yo les leí recién que el más pequeño de los medios hermanos escapó, ¿sí? Versículo 7. Cuando se lo dijeron a Jotam, al más pequeño de los hermanos, al más pequeño de los hijos de Gedeón, que a Abimelec ahora lo habían levantado como rey. Fíjate lo que hizo Jotam. Fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, ¿sí? En este monte, en Deuteronomio, leemos cómo se renovó el pacto con Dios, ¿sí? Como acá se hablaron de las maldiciones y de las bendiciones, ¿no? De volver a recordar lo que es vivir en obediencia, la bendición que es vivir en obediencia, no es cualquier lugar. Acá, justo en este monte, donde renovaron su pacto para con Dios, donde reafirmaron su obediencia a Dios, ¿sí? Y donde Dios derramó de su amor. Entonces Jotam, el más chico, el que escapó, el que huyó de ser aniquilado por Abimelec, fue a este monte, dice, y alzando su voz, clamó y les dijo. Ahora vamos a escuchar de parte de Jotam una advertencia. Oídme, varones de Siquén, y así os oiga Dios. Oídme, varones de Siquén, y así os oiga Dios. Esto es una advertencia, le está diciendo, si ustedes me oyen, ¿sí? Entonces Dios los va a escuchar. Si se arrepienten, si ustedes me oyen y se arrepienten y claman a Dios, esto es lo que está diciendo Jotam ahí subido en el monte Gerizim. Y bueno, y ahora vamos a escuchar la parábola que te mencioné al comienzo. Versículo 8. Fueron una vez, les dice Jotam, los árboles a elegir rey sobre sí. Y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios? Recuerden cuál es el más puro aceite, el del olivo, ese aroma, ¿sí? Algo tan exquisito como el aceite del olivo, utilizado para que estuvieran siempre prendidas las lámparas en el tabernáculo, utilizado también para ungir los utensilios y para ungir a los sacerdotes, ¿sí? El olivo está diciendo, yo voy a dejar de hacer aquello para lo que fui llamado por Dios, para hacer aquello para lo que no fui llamado. ¿Voy a dejar de hacer eso?
¿He de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres? Para ir a ser grande sobre los árboles. El olivo les está diciendo, discúlpenme, pero no es mi llamado. Wow. Algo tenemos que aprender, ¿no? Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto? ¿Comiste higos bien maduros? Son riquísimos. Para ir a ser grande sobre los árboles. No es mi llamado, dijo la higuera. Yo estoy puesta por Dios, mi llamado es a entregar dulzura, a dar fruto. Yo no estoy llamada para reinar, dijo la higuera. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Olvídense, ese no es mi llamado. Les está diciendo la vid, yo estoy llamada para traer gozo a Dios, a los hombres. Yo no voy a dejar el llamado. Dijeron entonces los árboles, ya que el olivo les dijo, no, yo no voy a dejar de hacer aquello para lo que Dios me llamó, para hacer lo que ustedes quieren, ¿sí? La higuera dijo, no, yo estoy llamada para dar dulzura, para dar fruto. La vid dijo, yo estoy llamada para dar alegría, gozo a Dios, a los hombres. Y eso le debe pasar, y tiene que pasarle, ¿sí? A cada hijo de Dios, a cada hija de Dios, ¿sí? Estar satisfecho, como estaba el olivo, como estaba la higuera, como estaba la vid. Nosotros tenemos que estar satisfechos en el ministerio y en esa función en donde Dios nos puso, ¿sí? Tenés que estar en plenitud, feliz. Esto es a lo que Dios me llamó, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Vemos que el que danza para Dios quiere adorar para Dios, el que adora quiere predicar, y el que da escuelita bíblica quiere danzar, quiere ser pastor. A ver, hay un inconformismo, ¿sí? con los llamados que el Señor nos hizo, pero nos podemos aquí dar cuenta de que estos árboles, tanto el olivo como la higuera y como la vid, estaban felices, estaban plenos en aquello para lo que habían sido llamados. Y hoy te hago esta pregunta en esta noche: ¿estás pleno con el llamado que te hizo, o estás embroncado viendo que el otro tiene otro llamado y vos querés el llamado del otro en lugar de decir gloria a Dios, gracias Señor por este llamado que me diste? ¿Sí? Eso es para que reflexionemos. Y también para que agradezcamos, ¿sí? A papá lo que el discipulado que nos dio, ¿sí? Acá ninguno de ellos quería reinar, solamente cada uno quería efectuar el llamado que tenían. Era la victoria de los árboles de la parábola, pero esa es la victoria del cristiano, ¿sí? Estar plenos en el llamado que Dios nos puso. Entonces, una vez que todos dicen que no, leemos, dijeron entonces todos los árboles, ¿a quién? A la zarza. Te cuento, hermano, que la zarza es un pequeño arbusto, no es un árbol. Son como unas ramas muy flaquitas y pinchudas, porque algunas zarzas son muy espinosas. Y las zarzas, cuando se secan y caen en el desierto, comienzan a rodar, y el calor ambiente hace que se incendien, y son peligrosas. ¿Por qué? Porque van rodando con fuego y pueden llegar a incendiar cualquier otro sitio, o pueden provocar un incendio allí hacia donde van, ¿sí? Ahora bien, ya les habían preguntado los árboles
al olivo, a la higuera, a la vid, si querían ser rey, y todos le dijeron que no, todos los árboles dijeron que no. Además, ¿para qué querían un rey si ya tenían un rey? Si ya lo tenían a Dios. Sabemos que Dios reinaba sobre su pueblo y de un modo increíble. Entonces, todos los árboles a la zarza le dijeron lo siguiente: anda tú, al arbusto pinchudo, ¿sí?, que va rodando, que se seca y que se prende fuego, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. Ahora yo me hago una pregunta, ¿no? ¿Bajo qué sombra? ¿Qué sombra da una zarza? La zarza no tiene sombra. Y la zarza se está refiriendo puntualmente a Abimelech. ¿Sabes lo que es la sombra? Es la protección, la columna de nube, la protección que Dios le da a su pueblo, ¿sí? La zarza, Abimelech, ¿qué protección le podía dar, sí? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El único que puede dar una sombra de protección, ¿sí? El único que puede recoger como gallina sus polluelos debajo de sus alas es Dios. Y acá la zarza, que es Abimelech, está representado Abimelech en esta parábola. Abrigaos bajo mi sombra, bajo mi sombra. Este es Abimelech. Así hablan las personas que no son llamadas por Dios a determinados ministerios, queriendo convencer a los demás, como la zarza. Vengan a abrigarse bajo mi sombra, ¿sí? ¿Por qué? Porque quieren autoridad, porque quieren poder, porque algunos quieren dinero, influencia. Siempre el manipulador va a prometer algo que no puede dar. Ahí está. Ese es el secreto. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque esto suele pasar en las iglesias, suele pasar en nuestras familias, suele pasar en nuestros entornos. Personas que nos manejan con promesas que son absolutamente falsas. ¿Por qué? Porque lo que buscan es manipularnos, salirse con la suya. Entonces dice la zarza que vengan a su sombra, a abrigarse en su sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano, o sea, a todos los árboles del bosque. Acá cuando leemos esto nos damos cuenta que la zarza está hablando de un gobernador, de un gobierno de opresión, ¿sí? Porque está diciendo, si no vienen a mi abrigo, a mi sombra, entonces fuego salga de la zarza y los devore a los cedros del Líbano. Ya se estaba anticipando de qué modo se iba a desarrollar el reinado autoproclamado de Abimelech. Acá hay un comentarista bíblico, Clark, que escribió: la moraleja condensada de esta fábula es: hombres débiles, sin valor e inicuos serán los primeros en confiarse a sí mismos hacia el poder, y al final traerán la ruina sobre ellos mismos y en el pueblo infeliz sobre los cuales presiden. Y bueno, y así vemos cómo están muchas naciones por creerles a las zarzas, que prometen sombra, que prometen muchas cosas, ¿sí? Pero bueno, son líderes que terminan en la ruina, y lo más triste, poniendo a los pueblos en infelicidad y en ruina. Versículo 16. Jotam, el que zafó de que lo mataran, el que escapó, el más pequeño, hijo de Gedeón, dice: ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jerobbaal, es decir, con Gedeón, y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, les está diciendo:
bien, todo bien, si ustedes están actuando íntegramente, ¿sí? Si ustedes están actuando bien con mi padre, Gedeón, ¿sí? Con los hijos de mi padre, si ustedes están actuando con integridad, todo bien. Me gusta mucho como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, Jotam continuó, ahora asegúrense de haber actuado honorablemente y de buena fe al elegir como rey a Abimelech, y de haberse portado bien con Gedeón y todos sus descendientes. Lo trataron con la honra que se merece por todo lo que realizó. Repito, Jotam les está diciendo, lo trataron con la honra que se merece por todo lo que realizó. Y acá les recuerda en el versículo 17, porque mi padre peleó por vosotros. Este es el hijo recordándoles lo que el padre hizo por ellos frente a los madianitas, porque los madianitas venían, les pisoteaban los campos, les saqueaban, tenían que vivir escondidos, escondiendo la comida en cuevas, vivían en un infortunio absoluto. Y les está recordando, ¿ustedes recuerdan lo que mi padre hizo por ustedes? ¿Recuerdan la valentía de mi padre? ¿Recuerdan cómo mi padre escuchó el llamado? ¿Recuerdan de lo que mi padre los libertó? ¿Ustedes lo están recordando? Bueno, si lo recuerdan, acá Dios les está haciendo una advertencia a su pueblo directa al arrepentimiento. ¿Ustedes recuerdan lo que mi padre hizo? ¿Y ustedes están haciendo honor a los hijos de mi padre? ¿A los hijos de ese hombre que hizo todo lo que hizo por ustedes? Acá tenemos a Jotam haciéndoles un llamado de conciencia. Dios quiere que el pueblo haga un llamado de conciencia, que se arrepienta, ¿sí? Versículo 17 nuevamente, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de mano de Madián. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones. En realidad sabemos que no son 70 varones, 69, porque hay uno que está hablando, uno que salvó el pellejo. Ahora, ustedes se pueden imaginar qué vida iba a tener Jotam mientras Abimelech reinaba. Iba a tener que huir, iba a tener que vivir escondiéndose y escapando, no era vida. Esto me lleva un poco, ¿no?, a cuando David tuvo que vivir huyendo de Saúl, ¿no?, para salvar su pellejo. Entonces este Jotam realmente se sentiría muy lleno de decepción, de broncas, porque, a ver, ¿qué habían hecho? ¿De qué modo estaban honrando a lo que su padre había hecho? Le habían matado a los hijos de Gedeón, a un hombre que había entregado su vida para hacer lo que Dios le había pedido y para sacar al pueblo de la opresión. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones, sobre una misma piedra. Dos palabras importantes hasta ahora. La palabra zarza y la palabra piedra, ¿sí? Y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Les está haciendo un llamado de conciencia. No honraron a mi padre, mataron a sus hijos y ahora pusieron a Abimelech por rey porque es hijo de la criada de mi padre, de la concubina de mi padre, porque es hermano, es sobrino de ustedes, es de su sangre. Si con verdad y con integridad, sigue Jotam, si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal, esto es con Gedeón y con su casa, esto es con Gedeón y con sus hijos, si procedieron hoy con verdad y con integridad, con Gedeón, con mi padre que hizo todo lo que hizo por ustedes, y con sus hijos, que gocéis de Abimelech, les dice. Y él goce de vosotros. Si realmente ustedes son íntegros, ustedes van a gozarse con el reinado de Abimelech, ¿sí? Y él se va a gozar de ustedes. Pero si las cosas no son así, si ustedes no son íntegros, versículo 20, y si ustedes no son íntegros, si ustedes no procedieron con integridad, fuego salga de Abimelech. Abimelech es la zarza, ¿sí?
que promete sombra, pero que no da, ¿sí? Entonces dice que va a salir fuego de la zarza y va a quemar, ahora vamos a ver a todos los... ¿Se acuerdan que decía que la zarza iba a quemar a todos los árboles? ¿Sí? ¿Y quiénes son los árboles? Todos aquellos que eligieron a Abimelech. Y si no procedieron con integridad, entonces fuego salga de Abimelech que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo. Y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo que consuma a Abimelech. Aquí esto ya dejó de ser una parábola para transformarse en una profecía, ¿sí? Si no se arrepienten, Dios al final va a hacer esto, va a salir fuego de la zarza y de ustedes va a salir fuego, y se van a consumir, ¿sí? ¿Y qué crees? Todo lo que Jotam expone aquí desde el monte Gerizim, ¿sí? Todo esto, hacia el final del capítulo, vamos a observar qué es lo que va a ocurrir. Al comienzo, todos estos malvados se juntan, se llevan bien, se aman. ¿Nunca viste las comitivas esas de malvados? Yo siempre digo que los que tienen esos mismos espíritus inmundos, ¿no? De murmuración, de maldad, de envidia, de egoísmo, se juntan, se unen, ¿no? Pero vemos que luego se destruyen entre ellos. Versículo 21, y vemos a Jotam haciendo lo que tenía que hacer, ¿no? Y escapó Jotam y huyó, ¿sí? Y se fue a ver, y allí se estuvo por miedo de Abimelech, su hermano. Después que Abimelech hubo dominado, ¿sí? Acá te voy a leer un comentario de Wolf. Dice, el escritor de Jueces utilizó una palabra interesante para decir que Abimelech había dominado sobre Israel. Esta palabra es única para el libro, porque dice Abimelech había dominado. Y quizás fue elegida para distinguir el mal destino del gobierno de Abimelech que de aquella de los verdaderos jueces. Abimelech era más como un tirano en lugar de un rey. Eso de que había dominado significa que Abimelech no fue como esos jueces llamados por Dios, sino que este se autoproclama. Dios igual lo va a utilizar, pero había dominado, ¿sí? Iba a provocar opresión, tiranía, ¿sí? ¿Y por cuánto tiempo Abimelech hubo dominado sobre Israel? 3 años. ¿Cuánto tiempo pasó? 3 años. Y es mucho tiempo. Dios les lanzó una advertencia, ¿sí? Pero nosotros sabemos que Dios es tardo para la ira, que es grande en su misericordia, ¿sí? Y ojo, porque esto nos está enseñando algo. A veces los malos actúan en su maldad, provocan daño, dañan. Y pareciera que no pasa nada. Y como pareciera que no pasa nada, porque acá pasaron 3 años del dominio de Abimelech, es como que los malos se ceban, ¿sí? Y vamos a seguir haciendo lo malo. Nosotros no nos tenemos que olvidar que la bendición de Dios viene sobre la obediencia. Y leemos que 1 año todo va bien, 2 años todo va bien, 3 años todo va bien. Dios bendice la obediencia, pero Dios disciplina y corrige la desobediencia. Hermanos, que todo vaya bien si algún hijo de Dios decide portarse mal, hacer lo indebido y vivir como a cada quien le parezca, vivir como sin rey, sin Dios. Que todo vaya bien, como en el caso de Abimelech, que dominó durante 3 años. Que todo vaya bien, hermanos, no significa que todo va a salir bien. Bueno. Ahí es donde vamos a ir apuntando. No significa que las cosas van a terminar
a terminar bien. Por eso tenemos que ser muy cautelosos, muy atentos cuando Dios nos pide algo, cuando el Señor empieza ¿sí?, a darte golpecitos en la cabeza diciéndote, deja eso, soltá aquello, cambia esto, dame esto. Cuando el Señor te habla, porque el Señor te insiste cuando te pide algo, ¿sí? Trata de no resistirte más a aquello que el Señor te está pidiendo que sueltes, que cambies, o que hagas, o que te sumerjas en la pileta. Hacelo. Cuando el Señor te está diciendo algo, hacelo, ¿sí? Y bueno, y pasaron 3 años de gobierno y Abimelech, pum para arriba, todo haciendo un montón de maldad y no pasa nada. Pero lo importante es que tenemos que seguir leyendo, ¿sí? Para saber cómo va a terminar la situación. Y ojo, porque muchas veces, mis hermanos, nos pasa a todos, que vemos personas que están repletas de maldad y que sus acciones son, sinceramente, un regadero de maldad, de impiedad. Vemos personas malas, muy, muy malas, ¿sí? Y también notamos que como que todo les va bien, como que todo está perfecto, como le pasaba a Abimelech, un malvado, mató a sus hermanos, contrató vagos, ociosos, se autoproclamó rey, empezó a ejercer opresión y todo le iba bien. Y mientras tanto Jotán tenía que huir, escapar. Entonces uno a veces se pregunta, ¿no? Y esto me llevó a Jeremías 12, elegí la Nueva Traducción Viviente, porque tenemos que siempre recordar lo siguiente. Primero no olvidarnos, que la maldad a veces es un cebo. El pecado es un cebo que nos lleva a pecar más porque no pasa nada. Peco 1 año, peco 2 años, peco 3 años y no pasa nada. No pasa nada porque Dios es misericordioso, porque Dios está esperando nuestro arrepentimiento y nuestro cambio, y está esperando aquello que nos está pidiendo. Vamos a leer a Jeremías 12, en la NTV. Dice, Señor, tú siempre me haces justicia, escribe Jeremías. Cuando llevo un caso ante ti. Así que déjame presentarte esta queja. Jeremías va a emitir una queja. ¿Por qué los malvados son tan prósperos? ¿Te ha pasado alguna vez, hermano? Decir, ¿cómo puede ser que una persona tan mala como fulanito, cómo puede ser que son tan prósperos, Señor? ¿Por qué son tan felices los malignos? Le pregunta Jeremías. Tú los has plantado y ellos echaron raíces y han prosperado. Tu nombre está en sus labios. Jeremías les dice, encima te nombran, Señor, te nombran, son malvados y te nombran, aunque estás lejos de su corazón. Son malvados, hacen lo malo, están prosperados, te nombran, pero vos estás lejos de ellos por sus maldades. En cuanto a mí, Señor, escribe el profeta, tú conoces mi corazón, me ves y pruebas mis pensamientos. Arrastra a esta gente como se lleva a las ovejas al matadero, apártalos para la masacre. Yo calculo que Jotán tendría que estar sintiendo algo así. ¿Cómo puede ser que este malvado mató a mis hermanos? ¿Cómo puede ser que este tipo, cómo puede ser que Abimelech esté reinando, sea tan malvado, tan dañino y que todo esté bien para él? Jeremías escribe en el versículo 4, ¿hasta cuándo tendrá que llorar esta tierra? Incluso la hierba de los campos se ha marchitado. Los animales salvajes y las aves han desaparecido debido a la maldad que hay en la tierra. Pues la gente ha dicho, el Señor no ve nuestro futuro. ¿Hay coincidencia con la actualidad que se vive? Sí. La humanidad va desintegrando todo y no escucha la voz de Dios. No escucha la voz y no ve las señales, ¿sí? Y acá tenemos al Señor contestándole a Jeremías, diciéndole en el versículo 6, aún tus hermanos, miembros de tu propia familia, se han vuelto contra ti, conspiran y se quejan de ti. No confíes en ellos, no importa lo amables que sean sus palabras. Hermanos,
La palabra de Dios nos aclara bien, maldito el hombre que confía en otro hombre, ¿sí? A veces nos hablan con cosas que suenan bonito, nos hablan con mucha dulzura, pero lo único en el que podemos poner nuestra confianza se llama Jesucristo. Yo he abandonado a mi pueblo, mi posesión más preciada, he entregado a lo que más amo a sus enemigos. Mi pueblo elegido ha rugido contra mí como un león en la selva, por eso lo traté con desprecio. Acá quiero que veas que al Señor no se le pasa nada, ¿sí? Y el Señor al malvado lo entrega al enemigo. Mi pueblo elegido se comporta como buitres moteados, pero es el pueblo mismo el que está rodeado de buitres. Que salgan los animales salvajes para que despedacen sus cadáveres. Hermanos, la paga del pecado es muerte, aunque todo vaya bien, todo esté pum para arriba, aunque pareciera que Dios no nos está viendo, ¿sí? El Señor dice, muchos gobernantes han devastado mi viñedo, pisotearon las vides y así transformaron toda su belleza en un lugar desolado. Lo han convertido en tierra baldía. Escucho su triste lamento. Toda la tierra está desolada y a nadie siquiera le importa. Se pueden ver ejércitos destructores en todas las cumbres desiertas de las colinas. La espada del Señor devora a la gente de un extremo al otro de la nación. Nadie escapará. Nadie va a escapar, Cuando el Señor emite juicio, cuando el Señor lanza su ira, nadie va a escapar, aunque todo al comienzo, porque Jeremías le dice, ¿cómo puede ser que prosperen? ¿Cómo puede ser que son malos? ¿Cómo puede ser que te nombran incluso siendo malos y todo les vaya bien? Y el Señor les está diciendo, Jeremías, yo veo todo. Y le dice, mi pueblo sembró trigo pero cosecha espinos. Los malvados van a cosechar espinas y ¡ay, que duelen! Se esforzó, pero no le sirvió de nada. Cosechará vergüenza debido a la ira feroz del Señor. Claro que el ser humano, cuando se trata de la propia maldad, de la maldad de uno, ¿no? Uno quiere la paciencia de Dios, ¿no? Bueno, Señor, tené misericordia de mí. Me equivoqué, por favor, Señor, tené. Pero cuando es la maldad de otros, Señor, ya te tardaste 3 años. Yo calculo que Jotán estaría diciendo, Señor, 3 años ya pasaron y Abimelech sigue acá haciendo maldad. Ahora en el versículo 23, ¿sí? Y esto es lo hermoso que vemos en todo el libro de Jueces. El libro de Jueces te causa repulsión por los actos del hombre en contra de Dios, que en realidad son muy, pero muy similares a los que el hombre de hoy comete. Te causa repulsión, pero el libro de Jueces te enamora del Señor. No podés no enamorarte del Señor cuando lees la intervención divina y el cuidado que el Señor tiene para sus hijos. Versículo 23. Envió Dios. Acá vemos que se terminó la etapa de la misericordia millares, la etapa que el Señor te da para arrepentirte, ¿sí? Y quiero aclararte algo. Cuando el Señor te da tiempo, porque estás haciendo lo malo, y está buscando que te arrepientas, cuando el Señor te pide algo, hacelo rápido. Porque si no lo haces, corres un riesgo porque el corazón se va endureciendo, te vas poniendo duro y reacio, y ya luego te cuesta más arrepentirte o hacer los cambios, o dirigirte a ese llamado que te hizo el Señor. ¿Por qué? Porque endureciste el corazón. Y vamos a ver, ¿sí?, lo que hace el Señor con Abimelech después de estos 3 años de pum para arriba, hago lo que quiero, domino, soy un opresor, todo me sale bien. Vamos a ver lo que el Señor va a hacer con Abimelech. Envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem. Y recordarás que Saúl, ¿no?, cuando desobedece y se llena de envidia por David también, él estaba cuando el Señor se apartó, el espíritu del Señor se apartó de Saúl, vino un espíritu malo de parte del Señor y Saúl dejó de tener paz. Ay, mis hermanos, creo que no hay nada peor para nosotros que es perder la paz, Jehová Shalom, Él es esa paz que no puede dar el mundo, que no pueden dar las cosas materiales, que nada ni nadie puede brindarte, solamente Él, ¿no? Saúl había perdido la paz. Recuerdan que David venía y tocaba música y ahí entonces se calmaba, pero no tenía paz.
Y ahora Dios envía un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem. ¿Y qué ocurre? Se perdió la paz. Y dice, y los de Siquem se levantaron contra Abimelec, ¿sí? Para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobal, o sea, Gedeón, y la sangre de ellos recayera sobre Abimelec su hermano, que los mató. Y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Ojo, ojo al piojo, ojo cuando somos cómplices de la maldad. Porque ellos habían sido cómplices en este complot, en esta cosa que él había armado, en base a manipulación, ¿sí? Y mostrándoles bocados sabrosos de conveniencia, ¿sí? Ojo, porque dice que entonces el Señor puso un mal espíritu para que ya no haya paz entre ellos, ¿sí? Y para que se hiciera juicio sobre todos los hermanos de Abimelec, ¿sí? Y sobre los de Siquem, que habían fortalecido la mano de Abimelec, que también habían ayudado a que él hiciera esta matanza de todos sus hermanos. Y en el versículo 25 leemos, y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino. ¿Qué hicieron los de Siquem entonces? En el camino, en las rutas, pusieron ladrones, pusieron acechadores. Y entonces ya se le empezó a complicar a Abimelec, porque ya no mostraba fortaleza, no mostraba seguridad, ¿sí? En las rutas, no mostraba poderío, sino que ya la gente no deja de elegir pasar por esos lugares, venir hacia donde está él y dejar su plata, comienza a tener pérdidas, ¿sí? Por esto de las emboscadas. El comentarista Kundal dice, esto tendría el efecto de reducir el número de viajeros y caravanas en esa área tan problemática, y así vaciaban las bolsas de Abimelec, y también le golpeaba en su orgullo, pues no podía garantizar la seguridad de los viajes en sus dominios. Así que pusieron estas acechanzas, ¿sí? Estos ladrones, ahí cuando pasaban las caravanas, para humillarlo, en su poderío, y además para robarle la platita. No le iba a llegar plata a Abimelec. Una vez que hicieron esto, ¿sí? que pusieron acechadores, dice, de lo cual fue avisado a Abimelec. Fueron y se lo avisaron. Y Gaal, hijo de Ebed, ¿sí? vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem. Y los de Siquem pusieron en él su confianza. Qué cosa extraña. Primero los de Siquem ponen toda la confianza en Abimelec. Sí, el Abimelec es nuestro hermano, te damos plata para la campaña política, te vamos a ayudar para que contrates a los vagos, a los ociosos, a los vagabundos, para que mates a tus hermanos. Ahora le quitan, ¿sí? Toda su confianza y eligen a este Gad, que es el hijo de Ebed. Y también acá me gustaría reflexionar en quién tiene que estar puesta un 100% la confianza. Si se trata de que proclamamos con nuestros labios que somos hijos de Dios, también tenemos que proclamarlo con nuestro corazón, ¿sí? Nuestro corazón completamente para el Señor. Nuestra confianza un 100% tiene que ser para el Señor. Cuidado, hermanos, hay peligro en poner, hay peligro y hay consecuencias negativas en poner nuestra confianza en los hombres. Y ahora vamos a ver que en el versículo 27, que cuando las cosas van bien, cuando todo está muy bien, cuando todo brilla, son muchos los que te siguen, son muchos los que vienen a darte apoyo, ¿no? Pero cuando viene la etapa mala, cuando viene el día malo, cuando vienen las situaciones difíciles, muchos se apartan.
Y esto te muestra que esas personas que estuvieron con vos dándote apoyo era por conveniencia, porque le venías bien para algo y no por fidelidad. Una cosa es la conveniencia y otra cosa es la persona fiel. La persona fiel permanece a tu lado en las buenas y en las malas. Suena así como un versito repetido, ¿no? Y viejo y conocido, pero es una absoluta realidad, ¿sí? La persona fiel va a estar siempre en las buenas y en las malas. El que está por conveniencia solo está en las buenas y después si tiene que tirarte en contra lo va a hacer. Hay personas que solamente quieren estar con vos por tu poder, por tu unción, porque saca algún provecho, porque para algo les servís, para algo les sos provechoso. Pero esto no tiene nada que ver con que son personas que son fieles, ¿sí? Muchas veces, lo digo en las prédicas, nosotros los hijos de Dios, mis hermanos, tenemos que buscar hombres y mujeres firmes en la fe, que confíen 100% en nuestro Señor Jesucristo, que toda su confianza esté puesta en el Señor, que sean personas nobles, que sean fieles, que se brinden, que nos den su apoyo, que nos den su amor, y no por una conveniencia, no porque nos quieren sacar algo, sino que sabemos que ese apoyo va a estar en las buenas, en las malas. Eso es lo importante. He aprendido a través de los años, hermanos, que aquellas personas que se venden como muy leales y repiten esto, como así como Abimelech, ¿no? Que él era el que les podía dar sombra, ¿no? Cuando era imposible que la diera. Hay mucha gente que repite y se trata incluso de autoconvencer que son leales, que son honestos. Cuando alguien repite tanto algo es porque muy probablemente carece de eso con lo que se autoproclama, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado en nuestros ministerios. Tenemos que tener muchos cuidado como cristianos, de la gente que se nos acerca. Por supuesto que tenemos que pedirle al Señor que nos ponga buenos amigos, pero es muy probable que te van a sobrar los dedos de una mano para los verdaderos amigos o amigas que el Señor va a poner en tu camino en Cristo. Todo lo demás debe ser amado, es parte del cuerpo de Cristo, pero hoy estoy hablando de lealtad, ¿sí? Y dice el versículo 27, y saliendo al campo, este nuevo que levantaron, Gaal, hijo de Bet, y saliendo al campo, vendimieron sus viñedos y pisaron la uva, hicieron vino e hicieron fiesta. Bueno, se emborracharon, ¿sí? Flor de fiesta, se emborracharon, y ya hemos visto con el rey Asuero, ¿sí? Lo que pasaba, ¿no? ¿Qué pasa, no? Cuando el vino rojea, ¿no? Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Y esto es algo que suele pasar mucho, ¿no? Porque el que hoy está con vos y te ama y tenés su apoyo incondicional, esto con los pastores pasa, pero hermanos, créanme que permanentemente. Hoy te aman y mañana te odian. Es una cosa increíble, no lo podemos, me está sonando algo, voy a apagarlo. No lo podemos de ningún modo cambiar. Así que hoy te aman y mañana te odian, mañana no quieren saber nada de vos, mañana quieren hacerte desaparecer, ¿sí? Voy a apagar el... Bueno, se me había prendido el despertador del celular. A esta hora increíble. Y como te decía, como pastor, a veces te pasa como lo que le hicieron a Abimelech. Hoy te aman, hoy te proclaman, qué grande pastor, usted es el mejor, usted lo amamos. Una semana después, ese pastor es una mala persona, esa pastora es mala. Y ¿saben qué? Uno lo único que hizo fue orar por la iglesia, estar pendiente de las ovejas, postrarse al piso,
gastarse las rodillas, estar absolutamente en comunión con Dios, en obediencia, para que la iglesia no decaiga, para que el Señor ponga su mano favorable y de un día para el otro te convertiste en una porquería. Si querés aprender ese secreto, si tenés un llamado a ser pastor, lo vas a aprender rápidamente, porque hoy te aman y mañana te desintegran. No importa lo que te pase, no importa, vos tenés que ser, no sé, ser conocedor de cada necesidad, nunca vas a importar vos, ¿eh? Así que bueno, esto es típico de la gente y es asombroso, ¿no? Como hoy te aman y mañana te odian. Por eso vuelvo a repetirte, maldito el hombre que confía en otro hombre. Solo poné tu confianza en Dios, porque si no, no vas a poder vivir con cuanta víbora hoy te maldiga cuando ayer te bendijo y te aduló bueno, son víboras mentirosas, porque si fueran personas de bien no te hacen las cosas así. Y esto le pasó a Abimelech. Ay, lo vamos a proclamar rey, ahora lo maldecimos. Se metieron encima al templo de los dioses, borrachos, porque son borrachos. ¿Y quién es este que habla, no? Porque ahora vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver que después de maldecir. Y a ver, vamos a ver el versículo 28. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿quién es Abimelech? ¿Y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? Este estaba re borracho, el nuevo líder que habían elegido. ¿Quién es Abimelech y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobal? ¿No es hijo de Gedeón? ¿No es Zebul ayudante suyo? Estaba re borracho. Servid a los varones de Amor, padre de Siquem, pero ¿por qué le hemos de servir a él? ¿Quién es este que habla? ¿Quién es este? Sí, un hombre que está completamente alcoholizado, que se mete en el templo de dioses, de dioses falsos, ¿sí? Personas que buscan su confianza y su seguridad en dioses falsos porque no saben encontrarse con Dios. Entonces, estos son los que boquean como todo borracho. ¿Quién es este? ¿Sí? Bueno, y acá dice, ojalá, sigue bravuconeando como los así, los que están así sacados asquerosamente por el alcohol, ¿sí? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelech y diría a Abimelech, aumenta tus ejércitos y sal. Mira todo lo que este borrachito está prometiendo. Yo quiero recordarles algo que me pasó este verano, ¿no? Estaba en mis vacaciones y fui con mis hijos y con ministros de la iglesia a comer una pizza. Y en el medio de la nada, ahí estábamos sentaditos comiendo una pizza, se nos aparece un hermano, muy lamentable esto, un hermano de la iglesia, de una iglesia que está allá, completamente borracho. Y bravuconeaba porque empezó a sacar unas moneditas, o sea, tambaleaba, lo teníamos que sostener y decía que iba a pagarle la comida a todos. Y bueno, el tema, cómo terminó, que tuvimos que llamar un remis, hablar con su madre y que lo vinieran a buscar porque no se podía mantener. Pero si ustedes lo escuchaban, era impresionante. Bueno, así hablan los borrachos, ¿sí? Así hablan los... Y ahora habían puesto la confianza en este borracho, ¿sí? Que estaba diciendo que si agarraba a Abimelech, lo aplastaba, le sacaba el reinado, podía. Ojo a quién le creemos, ojo a la gente que escuchamos, ojo. Tengamos mucho cuidado, sigamos a las personas nobles, no seamos desleales con las personas que son leales, seamos nobles porque estamos supuestos a caminar en el camino, asignados a caminar en el camino de Dios, transitar el camino de nuestro Señor y no hacer bravucones, no hablar lo malo, no a meternos en templos de dioses paganos, no a beber vino, no a hablar tonterías, no a querer denigrar al otro. Estamos llamados, ¿sí? Llamados a caminar como Jesucristo caminó sobre la tierra. Versículo 30. Y otra cosa que te quiero decir, hermano, si hay algo de lo que te querés embriagar, embriagate de Espíritu Santo. Pues si vos te embriagás de Espíritu Santo, no vas a estar hablando mal de nadie, no vas a estar haciendo gestos absurdos e inmaduros, no vas a estar dañando, no vas a estar
no vas a estar haciendo nada malo, porque aquel que está embriagado con el Espíritu Santo se mueve por el sentir del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da sabiduría, da guianza. ¿Y cuántos hermanos vemos hoy que están actuando completamente en falso, con el Espíritu Santo absolutamente apagado en sus corazones? Es lamentable. Versículo 30. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, de este borracho, hijo de Ebed, se encendió en ira. Siempre que se juntan víboras, porque esto es maravilloso, hermanos, ver esto, se juntan las víboras y siempre hay un chusmo que viene y cuenta. Es algo increíble, ¿eh? Siempre está la víbora chusma. A veces hay más de una víbora, ¿sí? Y envió secretamente mensajeros a Abimelech diciendo: he aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem. Y aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Acá vino el chusmo de Zebul a decirle: Abimelech, Gaal con sus hermanos todos están complotando que van a venir contra ti. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscadas en el campo. Y por la mañana al salir el sol madruga y cae sobre la ciudad. Y cuando él y el pueblo, o sea, cuando el borracho y el pueblo que está con él salgan contra ti, con todo lo que van a estar con resacas, tú harás con él según se presente la ocasión. Según lo que le aconseja Abimelech es que arme un ataque sorpresa, que les caiga así de pronto, así que los que realmente sean sorprendidos en el ataque contra los de Siquem. Versículo 34. Levantándose pues de noche, Abimelech y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada contra Siquem con 4 compañías, 4 emboscadas contra los de Siquem. Y Gaal, el borracho que ahora ya estaría con la resaca, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad, que decía que lo iba a hacer puré, que lo iba a hacer papa frita, ¿sí? Que iba a poder, que Abimelech esto y que Abimelech no sé cuánto, dijo a Zebul: he allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió: tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Volvió Gaal a hablar y dijo: he allí gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Zebul, el chusmo, ¿sí?, le respondió: ¿dónde está ahora tu boca con que decías: ¿quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? ¿No es? Sal pues ahora, bravuconcito, sal pues ahora y pelea con él. Hay un dicho que dice que el pez por la boca muere, ¿sí? Y que en boca cerrada no entran moscas. Este borracho se tendría que haber callado la boca, tendría que haber actuado de otro modo. No haber hecho, pero habló, y sí, y el pez por la boca siempre muere. La boca cerrada es símbolo de, ¿saben qué, hermanos? De sabiduría. El Señor nos enseña que contra los necios no tenemos que pelear con la lengua, sino que tenemos que dejar que el Señor actúe. Versículo 39. Y Gaal, ¿sí?, salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelech. Mas lo persiguió Abimelech y Gaal huyó delante de él. ¿Qué pasó con el bravucón? Le agarró cuicui. Este pobre alcohólico bravucón terminó huyendo, ¿sí? Hermanos, qué maravilloso que hoy, si me estás escuchando, puedas decir: ese borracho era yo antes, pero hoy estoy parado en Cristo Jesús y el alcohol nunca más. Hoy en Cristo Jesús yo soy nueva persona. Yo estoy borracho, embriagado del Espíritu Santo. Ese bravucón, esa persona fui yo antes, pero hoy soy una persona completamente nueva y distinta. Qué hermoso. Ahora, si sos hoy vos ese hombre que tiene problemas con el alcohol, ese hombre que levanta contiendas, ese hombre que vive amargado, es momento de que vengas a Cristo Jesús, que le entregues tu corazón y que comiences a tener una vida nueva. El Señor está esperándote para que te arrepientas, para limpiarte de todos tus pecados y para darte vida nueva, una vida en Cristo, una vida eterna, ¿sí? Qué grandioso, qué maravilloso saber que ya no estamos bajo las obras de Satanás, que nosotros ya no realizamos las obras de Satanás.
que no nos tenemos que alcoholizar, que no nos tenemos que drogar, que nosotros no tenemos por qué envidiar, que nosotros bendecimos, que nosotros no tenemos por qué ser maleducados, ni irrespetuosos, ni irresponsables, ni vagos, y que tenemos que tener un corazón perdonador. Qué maravilloso es reconocer eso que hizo el Señor Jesucristo en nosotros, que nos pasó de las tinieblas a la luz. Es hermoso. Y si no conoces el gozo de Dios, te invito, lo tenés que probar pronto, porque Él va a cambiar tu vida si vos se lo permitís. Y el Señor pone en nuestros corazones una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y estas son épocas muy difíciles donde vemos que los jóvenes realmente están muy, pero muy bombardeados, tremendamente bombardeados. Por un lado, con la droga, el alcohol, ¿sí? que hace que salte en ellos violencia, y por otro lado con las perversiones. Vemos que Satanás ha lanzado un ataque muy grande, un ataque furioso sobre los jóvenes: alcohol, drogas y perversiones sexuales. Por favor, estemos atentos, y si vos sos jovencito, jovencita, aférrate a Cristo Jesús, y tu vida va a ser otra. Tu vida tiene propósito, pero aférrate a Cristo Jesús y no a aquel que te da un pasaje directo al infierno. ¡Wow! Y versículo 40, mas lo persiguió Abimelech, y Gal huyó delante de él, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Así que Abimelech les dio para que guarde y para que tengan. Y Abimelech se quedó en Aruma, y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Así que fueron el bravucón y toda su parentela fueron expulsados. Ahora, ¿qué observamos acá? Que a pesar de que Abimelech es una muy mala persona, ¿sí? Dios lo va a usar como instrumento. ¿Por qué? Lo va a usar como un instrumento para poner juicio contra una población, ¿sí? Aquellos que habían puesto su confianza en la zarza, que es Abimelech, ¿sí? Ahora la zarza está yendo contra ellos mismos, ¿sí? Y él había contratado a estos vagabundos, estos ociosos que ahora están yendo, ¿sí? contra él. ¿Qué podía esperar? A ver, ¿qué se puede esperar, hermanos? Si nosotros ponemos confianza en personas que realmente han estado por conveniencia, o que nos han usado, o que no tienen amor, o que no conocen a Dios, ¿qué podemos esperar? No podemos esperar más que estas cosas. Versículo 42. Aconteció el día siguiente que el pueblo salió al campo, y fue dado aviso a Abimelech, el cual, tomando gente, la repartió ahora en 3 compañías. Al comienzo había sido en 4, esta vez en 3. Y puso emboscadas en el campo, y cuando miró, he aquí el pueblo que salía a la ciudad, y se levantó contra ellos y los atacó. Porque Abimelech y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu, es decir, fueron con todo, fueron con violencia, con ferocidad, y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Fíjate de qué modo ejecutaron matanza. Acá estaba Abimelech siendo instrumento del juicio de Dios. Estaba siendo utilizado para poner juicio sobre su pueblo. Y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad y la sembró de sal. Esto significa que terminó con todo lo que había en esa ciudad. Cuando oyeron, versículo 46, cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit. ¡Ah, qué mal! Fíjate que lo peor que podés hacer, hermano, cuando te está pasando algo malo, es ir y escapar a buscar refugio a una fortaleza falsa. No hay nada peor que buscar refugio en un dios falso, ¿sí? Ellos tendrían que haber puesto su confianza desde el principio, desde el comienzo, en quien reinaba sobre ellos, y que ellos insistían en no reconocerlo, en Dios. El Señor es nuestra torre fuerte. El Señor es nuestro refugio. Y fue dado aviso a Abimelech de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem. Por más que
te metas adentro de cualquier torre para refugiarte. No sé cuál es la torre en la que te refugias, ¿sí? No sé cuál es tu Dios. Quizás tu seguridad viene del dinero, tu seguridad viene de tener 2 trabajos, tu seguridad viene de tener una montañita de dólares que le robaste en herencia a alguien, que le sacaste del placar a tu papá apenas falleció. No sé, capaz de dónde viene tu seguridad, no lo sé. Pero si tu seguridad no está puesta en el Señor Jesucristo, si tu torre fuerte no es el Señor Jesucristo, y vas a terminar mal. Salmos 46, versículo 1 a 3, nos enseña hacia dónde tenemos que acudir en el momento malo, no a la torre mentirosa, no al refugio mentiroso. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Salmo 91, 2, diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. ¿Sí? Deuteronomio 33, 27, el eterno Dios es tu refugio y debajo están los brazos eternos. Él echó al enemigo delante de ti y dijo, destruye. Éxodo 33, 22, y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Salmo 27, 5, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. El Señor protegiéndonos y escondiéndonos de nuestros enemigos. Ese es el Señor. Ahí tenemos que acudir cuando estamos pasando un mal momento. Salmos 31, 20, de las conspiraciones de los hombres tú los escondes en lo secreto de tu presencia, en un refugio los pondrás a cubierto de los enredos de las lenguas. El Señor va a protegerte de las lenguas enviborizadas que lo único que hacen es querer lastimarte o maldecirte. El Señor dice, yo soy tu refugio. Salmo 46, 1 dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 71, 3, sé para mí una roca de refugio a la cual pueda ir continuamente. A ver, Él es el refugio en donde nosotros continuamente podemos acudir, ¿sí? Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza, dice el salmista. Proverbios 14, 26. En el temor del Señor hay confianza segura y a los hijos dará refugio. A los hijos dará refugio. Qué importante saberse hijo de Dios y saber que en Él tenemos refugio cuando vienen las malas situaciones. Proverbios 18, 10. El nombre del Señor es torre fuerte, a ella corre el justo y está a salvo. Todo lo contrario a lo que habían hecho estos, que se fueron a la torre ahí de Siquén, sí, después se metieron en el templo de los dioses falsos, buscan refugios falsos. ¿Cuántos que se refugian en una copa de alcohol tras otra? ¿Cuántos que se refugian en un cigarrillo de marihuana? ¿Cuántos que se refugian en relaciones ilícitas que lo único que hacen es traer ruina y destrucción a sus vidas? Isaías 25, 4, porque tú has sido baluarte para el desvalido, baluarte para el necesitado en su angustia, refugio contra la tormenta, sombra contra el calor, pues el aliento de los crueles es como turbión contra el muro. Zacarías 9:12, volved a la fortaleza, oh cautivos de la esperanza, hoy mismo anuncio que el doble te restituiré. Qué fabuloso, ¿sí? Oh Señor, fuerza mía, fortaleza mía. Jeremías 16:19, refugio mío en el día de la angustia. Salmos 18:2, el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Ahí nadie me puede hacer daño. Si yo estoy con el Señor, pero que se levanten todos los gal, que se levante el que quiera. Yo estoy refugiada en el Señor. El problema es a dónde te estás refugiando. ¿Dónde te estás refugiando? Versículo 48. Entonces subió Abimelec al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó Abimelec un hacha en su mano y cortó una rama de los árboles. ¡Wow! A ver, quiero que prestemos atención a esto. Y cortó una rama de los árboles. ¿Te acordás de la parábola? Fíjate, porque ya habían pasado 3 años de la parábola, ¿sí? Cuando Jotán se puso ahí en el monte Gerizim y les habló de las parábolas, de los árboles. Y levantándola, se la puso, ¿sí? La rama de árbol, se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él, lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo.
Este es un líder, lo que me vieron hacer, háganlo ustedes. Pero como te dije al comienzo, el liderazgo puede ser utilizado para hacer maldad, para ejecutar impiedad. Y me llama la atención porque su padre, Gedeón, ¿sí? Leemos que en Jueces 7, versículo 17, le dijo a sus hombres: miradme a mí y haced como hago yo aquí, que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Acá Gedeón estaba completamente guiado por el Señor, y este es un líder que decía: imítenme, ¿sí? Por otra parte, 1 Corintios 11, versículo 1 de la Nueva Traducción Viviente dice: y ustedes deberán imitarme a mí, escribió el apóstol Pablo, así como yo imito a Cristo. Estos son líderes, pero hay diferentes líderes. Hay líderes que imitame para hacer lo malo, para ser una mala persona, para imitame y te voy a llevar a la ruina. Pero una persona que se refugia en Cristo dice, como Gedeón: imítenme, que vamos a ganar, bajo el poder de Dios, con el poder de Dios y en el poder de Dios contra los madianitas. Versículo 49. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama, hicieron lo que él les pidió, y siguieron a Abimelec. Acá vemos que él tenía un liderazgo, y las pusieron junto a la fortaleza. ¿Y qué crees que van a hacer con todas esas ramitas que pusieron alrededor de la fortaleza? Y prendieron fuego. ¿Se acuerdan que si la salsa no les daba sombra, sino y la salsa les iba a echar fuego? Bueno, árboles, fuego, y ahora falta una palabra más. Falta la palabra ¿cuál? La palabra piedra. ¿Te acuerdas que sobre la piedra, sí, también se habían asesinado a todos los hermanos de Abimelec? Y siguieron a Abimelec y las pusieron junto a la fortaleza y prendieron fuego con ella a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron. Qué terrible, mis hermanos, es ir a buscar refugio en aquello que no te puede dar refugio. Es pretender seguridad en aquello que no es seguro. No hay refugio fuera de Dios. No hay otro refugio que no sea Dios. No hay quien pueda socorrerte que no sea nuestro Señor Jesucristo. De la zarza iba a salir fuego y ellos se iban a quemar. Pero los de Siquem también les había dicho en esa advertencia y en esa profecía que también los de Siquem iban a destruir a Abimelec. La palabra de Dios no tiene desperdicio, y todo lo que el Señor dice se cumple. Siempre pasa, porque el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios te dice, hazlo. Esto hazlo, o deja esto, o arranca aquello, o suelta lo otro. Hacelo, porque siempre se cumple. Y murieron, dice, como unos 1000 hombres y mujeres con ese incendio. La zarza trajo fuego y mató a todos los que estaban adentro de esa torre, de ese refugio falso. Después, dice, Abimelec se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. Ahora, hasta acá vemos que a Abimelec le está yendo re bien, sigue con su maldad, ¿sí? Acá Abimelec viene, wow, viene, ahora los maté a todos y ahora me voy para Tebes, ¿sí? ¿Cómo puede ser que a alguien tan malvado todo le salga tan redondo? Versículo 51. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada. Parece ser que Abimelec era bueno destruyendo torres y ya había destruido una, que le hacía una más, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad. Y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelec a la torre y, combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Otra vez la misma estrategia. La zarza les iba a echar fuego. Y otra vez viene a la fortaleza esta para prenderlos fuego. Más, escuchen esto. Dijimos que había árboles, ¿sí? Los que se quemaron, ¿sí? Fueron las personas. Los árboles eran las personas. La zarza iba a echar fuego, se quemarían los árboles. Pero también había otro elemento, que era la piedra. Mas una mujer que estaba en la fortaleza dejó caer un pedazo de una rueda de molino. ¿De qué estaban fabricadas las ruedas de molino? De piedra, ¿sí? No estamos hablando de un guerrero fuerte, de un tremendo soldado, de un capitán de guerra. Estamos hablando de una mujer, ¿sí? Dios usa a Abimelec para juzgar a Siquem, ¿sí? Y va a usar a una mujer débil, ¿sí? No a un guerrero, para juzgar a Abimelec. Dice que entonces esta mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino, una piedra, sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo.
Pero este no se murió ahí, sino que esto sigue, yo me imagino con el cráneo abierto, con no sé, con el cerebro desparramado. Entonces, ¿qué hace Abimelech? Llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame. Acá se dan cuenta, mientras Jotam, el hermano que quedó, el único que pudo sobrevivir a esta matanza que Abimelech hizo de sus hermanos, mientras Jotam quizás se preguntaba, ¿cómo puede ser que el Señor no esté actuando? Que este hermano mío esté haciendo tanta impiedad, tanta maldad y que no le pase nada. Acá vemos que el Señor emitió juicio y lo mal que termina, aquel que desobedece a Dios. Le dice al escudero, saca tu espada y mátame para que no se diga de mí, una mujer me mató, una mujer lo mató. Qué mal que está este hombre, porque está todo destripado de su cabeza, se está muriendo, y en lugar de aprovechar ese tiempo que tiene para arrepentirse con Dios, ponerse a cuentas con Dios, ¿sí? Y tratar de buscar un caminito para el cielo, este hombre lo único que le importa es que no se cuente, no se vaya a contar que murió en manos de una mujer, pero no lo pudo evitar, ¿sí? Porque quedó escrito en el libro más vendido en la historia de la humanidad, quedó escrito en la Biblia que Abimelech murió por la piedra que le tiró una mujer, una desvalida mujer desde el punto de vista de él, y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Bien, todas estas torres, zarzas, fuego, viñas, higueras, olivos, piedras, todo esto para que sepas esto de Dios. Te dije al comienzo que esto era como el sermón que le da un padre a su hijo, ¿no? Y que tiene una enseñanza, una enseñanza corta, pero que Dios quiere que sepas y que el Padre quiere que el Hijo sepa. Versículo 56. Todo esto que pasó, hermanos, así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Abimelech, yo estoy segura de que pensó que iba a poder hacer todo el mal que quería, que iba a poder dañar a todos sus hermanos, que iba a poder deshonrar a su padre, y que estaba cebado en su maldad, ¿sí? Porque confundió esa misericordia de Dios, ese lento para la ira, ese tiempo que tuvo para arrepentirse y venir a Dios con, acá no pasa nada. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jeroboam, de este hermano que había huido. Así que todos estos malvados que habían ayudado a Abimelech, estos de la casa de su madre, todos estos parientes y todos estos ociosos y vagabundos que él había contratado, ¿sí? Vino todo el mal ahora, todo el juicio de Dios contra ellos. Todo esto para decirte que al final Dios siempre se cobrará la maldad. Porque dice mi Biblia que la paga del pecado es muerte. Ellos tuvieron una advertencia. Ahí en el monte Gerizim, cuando vino Jotam, les dio la parábola, se los advirtió. Nosotros también tenemos una advertencia. Está en el Evangelio, ¿sí? Y Jesús lo único que te dice es, cree en mí, vení a mí, arrepentite de tus pecados. Estoy acá con los brazos abiertos, dispuesto a limpiarte y a darte una nueva vida, a sacarte las cargas, a sacarte todo el dolor, a hacerte una nueva criatura. Dios nos cuenta estas historias para que precisamente no sean tu historia, para que vos no repitas estas historias, para que no seas como Abimelech que quiso hacer las cosas de un modo impiadoso, que odió a sus hermanos al punto de matarlos, que deshonró a su padre. Hay muchos cristianos deshonrando a nuestro Padre. Hay muchos cristianos matando con sus lenguas a sus hermanos, ¿sí? Tenemos que estar felices con la función, con el propósito que Dios puso a cada uno de nosotros, ser agradecidos, gozar y disfrutar del lugar que cada uno tiene dentro del cuerpo de Cristo y ser sabios, guiados por el Espíritu Santo, de quien viene la sabiduría de Dios, en la selección de las personas, ¿sí? Y en el tratar con las personas.
No podemos estar hiriendo a las personas y también tenemos que ser sabios, no estar con personas que se nos acercan por interés o porque nos quieren sacar algo. Para ir terminando, hermano, hermana, hoy vine a predicarte que todo el mal que se hace se paga. Es inevitable que el hombre paga todo el mal que hace, todo el mal que hayas hecho, y sobre todo si sos un hijo de Dios que estás practicando lo malo, por favor, arrepentite pronto, porque vas a pagar. Y si Dios te viene pidiendo algo, te viene diciendo soltá tal cosa, o esto es lo que yo quiero que hagas, este es el camino, salí de aquel camino, hacelo pronto, hacelo, arrepentite, escúchalo a Dios. Él es tu verdadero refugio, Él es tu consejero, el Espíritu Santo. Y si alguien te hizo algo, porque yo me imagino cuánto dolor que tendría Jotam, que vio cómo mataron a todos sus hermanos y tuvo que huir y se le puso la vida en cuadritos cuando Abimelech subió como rey, se autoproclamó como rey y vivir huyendo. Habrá pensado muchas veces Jotam: Señor, Dios mío, ¿cuándo vas a hacer justicia? Voy a tener que seguir viendo que los malos siempre ganan, como la queja de Jeremías. Romanos 12:9, nueva traducción viviente, el apóstol Pablo escribió en esta carta, que es la doctrina de nuestra fe: queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. La ira de Dios siempre es justa. Y la desatamos nosotros con nuestras impiedades, nuestras desobediencias, nuestra concupiscencia. Así que desatemos la justa ira de Dios. Pero siempre tenemos antes el trecho ese en el que Dios estaba esperando que nos postremos arrepentidos y nos apartemos de lo que está mal. Pues dicen las Escrituras, sigue el versículo 19 de Romanos 12, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. La venganza es de Dios. Ahora, cuando vos te metés a vengarte, me voy a vengar de fulanito, me voy a vengar de menganita, porque esto no me cae bien, porque aquello, cuando te metes a vengarte, el Señor dice: listo, todo tuyo. El Señor está lleno de misericordia, su gracia, su brazo de favor es una realidad. Pero siempre al final el Señor es justo. Al final de toda historia el Señor dará justa retribución. ¿Saben una cosa, hermanos? Abimelech pudo haber tenido otra historia. Pudo haber sido un líder, por supuesto tenía capacidad de líder, pero de otro modo. Hizo una matanza, contrató gente, hizo mucho daño. Y Dios lo usó, sí, lo usó, para poner justicia contra los malvados. Y los malvados también fueron utilizados para poner justicia contra él, ¿no? Y qué tremendo cuando la justicia final le llega de manos de una mujer que le tira una piedra y le destroza el cráneo. Muchos hijos e hijas de Dios piden: Señor, utilízame. Señor, utilízame, quiero ser tu instrumento. Pero creo que primero debemos de pedirle al Señor: Señor, cámbiame para que luego me utilices. Cámbiame, Señor. Bien, ahí donde estás, te invito a que juntos, vos y yo, como cuerpo de Cristo, tomemos la cena con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Padre, que bendigas este pan y este vino, transformándolo en tu carne y en tu sangre. Padre amado, que no entre la enfermedad en las casas donde la sangre del Cordero
marca los dinteles y las puertas. Manténnos fortalecidos y sácanos sanos y prósperos como lo hiciste con tu pueblo cuando lo sacaste de la esclavitud de Egipto. Muéstrales, Señor, que tú haces diferencia entre tu pueblo y Egipto. Con sumo respeto y total dignidad por el acto que estamos haciendo, vamos a cenar con el Señor juntos. Y elevamos oración. Padre, en el nombre de Jesús, amado Rey, nosotros los que te servimos, los que hemos puesto la vida para ti, Señor, estamos aquí pidiéndote, rogándote, suplicándote, Señor, por tu misericordia y por tu brazo de favor, porque tú eres Jehová, nuestro sanador. Te pedimos por la salud de Estela Castorina, por Mario San Pietro, por María Celeste Jaffer y su bebé, por María Cristina López, por Roberto Villarrubia, por Leonor Hoyos, por Tati Burgos, por Graciela Riera, por Ángel Recalde, por Luna Cordido, por Martín Robelli, por Manuel Capelano, Gabriela Blanco, Fermina González, por Vale y su mamá Marta, por Ámbar Guilardi, David Pablo y sus hijos, por Matías, Señor, te pedimos por la salud de Matías, Señor, todo va a salir bien, lo sabemos, por Eva Sosa, por Emma Luna, por Beatriz Vilar, te pedimos, Padre, por todos nosotros, para que nos des sabiduría en estos tiempos tan difíciles, Señor, en donde la corrupción, la mentira, el chisme parecen reinar, Señor, y los justos estamos aquí como Jotán, esperando, Señor, de tu misericordia, Señor. Señor, te pedimos que nos muestres tu brazo de favor, te necesitamos. Los enfermos te necesitan, los niños te necesitan, los jóvenes te necesitan. Hombres y mujeres te necesitan, los ancianos te necesitan, las embarazadas te necesitan, Señor. Te necesitan aquellos que están sin trabajo, te necesitan, Señor, los que están con problemas de justicia, te necesitan los que están en cárceles, te necesitan, Señor. Te necesitan aquellos que están atados a vicios, Señor. Te necesitan aquellos que no pueden dejar de hacer lo malo, Señor, te necesitan. Te necesito, Señor, en mi vida. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre amado. Tú eres el que ama mi alma. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas